Mi nombre es Diana Coral Abarca Ortiz. Este es mi proyecto integrador titulado Investigación de los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural. Los derechos humanos y la diversidad cultural han ido de la mano y son inherentes, es decir, no puede hablarse de uno sin referirse al otro. Ejemplo de ello son los artículos 1, 7, 10, 13 y 18, solo por mencionar algunos que nos brindan el derecho inherente e inalienable de no ser discriminados por ninguna razón, incluyendo religión, origen, nacionalidad o etnia, raza o lengua. Objeto de estudio. Como han citado numerosas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, nuestro país es uno de los más ricos en cuanto a diversidad cultural se refiere, no solo de manera externa, sino también de manera interna. Sin embargo, y paradójicamente, la sociedad mexicana, a pesar de estar rodeada de una rica diversidad cultural, se resiste a aceptar e integrar a las personas que considera culturalmente diferentes, ya sea porque éstas vengan de otro país o por simplemente pertenecer a alguna de las diversas comunidades indígenas de México. Planteamiento del problema. A pesar de la existencia de varios problemas referentes a los derechos humanos que aquejan a la diversidad cultural en México, he decidido abordar un tema que últimamente ha dado mucho de qué hablar, como lo es la situación de los migrantes que atraviesan el territorio para llegar a los Estados Unidos. Problema que, como se ha planteado, deriva de una colusión de los agentes del Estado con los grupos criminales que secuestran, extorsionan, abusan sexualmente y en algunos casos hasta asesinan a los migrantes que atraviesan ilegalmente por el territorio nacional, ilegalidad que deriva en una legislación migratoria que criminaliza la búsqueda de las personas por una vida mejor, violando así varios de los derechos humanos más básicos. Objetivos y preguntas de la investigación. El objetivo de la investigación es determinar la manera en que las leyes migratorias afectan los derechos humanos de los migrantes y cómo esto, a su vez, afecta la diversidad cultural del país a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de las leyes migratorias mexicanas van en contra de los derechos humanos? ¿Cómo afectan estas leyes a los migrantes que transitan por México? ¿Cómo afecta el trato que nuestro gobierno le da a los migrantes a la percepción del público en general para con los migrantes? ¿Cómo afecta la percepción de los migrantes por parte del público en general a la diversidad cultural del país? ¿Qué cambios se deberían efectuar a las leyes para mejorar la situación de los migrantes y la percepción del público en general de estos? Justificación. Todos tenemos un amigo, familiar o conocido que se ha visto en la necesidad de emigrar dentro o fuera del territorio nacional en busca de mejores oportunidades, y nos enfurece el saber que sus derechos humanos son vulnerados en sus nuevos lugares de residencia solo por no ser originarios del lugar, por tener diferentes costumbres, color de piel, tradiciones e incluso el acento al hablar. Sin embargo, cuando son personas de otros lugares las que migran a nuestro país o ciudad de forma permanente o transitoria, la cosa cambia. He decidido investigar la situación de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan México y sus efectos en la diversidad cultural de este país, debido a que a pesar de ser un tema mediático últimamente, es en realidad una problemática que nuestro país ha venido arrastrando por una gran cantidad de años y no debería de ser ignorado solo por dejar de salir en las noticias todos los días. Delimitación y población. Cada año transitan por México en dirección al vecino del norte 400,000 personas, la mayoría centroamericanas, atravesando de extremo a extremo el territorio nacional, por lo que se ha preguntado a las organizaciones que apoyan a estos, así como a personas de la población general que son testigos presenciales y se han visto afectados por este hecho, ¿cómo se ven afectados ambos lados? ¿Cuál es su percepción si toman o participan de alguna forma en favor o en contra? ¿Cuál es su sentir o pensar sobre este fenómeno? Además de las preguntas planteadas en los objetivos de esta investigación. 7,000 migrantes, en su mayoría hondureños, forman la caravana migrante con el fin de llegar a los Estados Unidos, para lo que atraviesan nuestro país. México desplegó alrededor de 500 policías federales a su frontera sur con Guatemala para atender la caravana.
El gobierno mexicano también ha expresado que planea detener y deportar a cualquier miembro de la caravana que entre a México ilegalmente y procesar a los que solicitan asilo en el país. Desde el 21 de octubre, por lo menos 1,000 miembros de la caravana han pedido asilo en México y otros están siendo acogidos en diferentes refugios. Marco teórico. El tema de los migrantes y derechos humanos en México ha sido tratado por una gran cantidad de fuentes con anterioridad, las cuales han dejado muy en claro la deplorable situación con la que nuestro país trata a los migrantes, violando sus derechos más fundamentales, ya que de acuerdo con Amnistía Internacional, en ocasiones, las y los funcionarios del Instituto Nacional de Migración suelen informar indebidamente a las personas migrantes de su derecho a solicitar asilo en el país y no preguntan por las razones que los obligan a huir de sus países, lo cual deja en claro poco interés que nuestro gobierno tiene por salvaguardar la integridad de aquellas personas que por causa de fuerza mayor intentan cruzar nuestro país en busca de una vida mejor. El periodista Jorge Ramos considera que la política migratoria mexicana hacia los migrantes centroamericanos es el resultado de una relación codependiente con los Estados Unidos, país que, según él, ha utilizado a México para hacer su trabajo sucio. Por otro lado, el artículo publicado por Olga Elkin y Alejandro Anaya Muñoz deja en claro que además de las desastrosas leyes migratorias de nuestro país, son también la corrupción e impunidad partes fundamentales de la violación sistemática de los derechos humanos de estos migrantes, al hacerse cómplices de las bandas delictivas que violan sus derechos o los hace tomar rutas menos seguras para evitar ser extorsionados por las mismas autoridades. Por último, retomaremos la investigación de Juan Carlos Velasco, la cual nos dice que a pesar de la existencia de leyes migratorias que apoyen los derechos de los migrantes, la sociedad siempre estará renuente a aceptar la diversidad cultural, por lo cual se debe buscar. Ante la emergencia de una realidad mucho más prolífica y no siempre armónica, el ángulo de la mirada debe ampliarse para permitir que los añejos presupuestos normativos se adapten a la nueva situación social, sugiriendo una resistencia natural de los grupos para con elementos que ellos consideran extraños. Metodología. La metodología utilizada para esta investigación fue mixta, ya que los datos surgidos a partir de este tema son tanto cuantitativos, números de migrantes anuales, porcentaje de migrantes que denuncian una violación a sus derechos humanos, número de migrantes a los que se les niega asilo, etc., como cualitativa, las opiniones de los expertos de las causas del problema. De acuerdo a nuestra investigación, podemos concluir que el rezago de nuestro país con respecto a los derechos humanos de migrantes y el fenómeno de la diversidad cultural es una deuda que viene arrastrándose desde muchos años atrás. Los altos índices de corrupción y violencia no garantizan el bienestar de los migrantes en el país, sobre todo de aquellos que se encuentran en tránsito. La percepción de la población mexicana es que los migrantes vienen a cometer actos delictivos y que la respuesta del gobierno fue de un total apoyo, cosa que no se da con la población más vulnerable o en riesgo de nuestro propio país, logrando esto que aumente el repudio y maltrato a los migrantes. Mientras los organismos nacionales e internacionales que apoyan a los migrantes están cada vez más preocupados por esta creciente violencia, aunque es poco lo que pueden hacer en realidad, pues al menos en el caso de la caravana migrante sus recursos se han visto completamente rebasados. Es tiempo de detenernos y revisar las leyes migratorias, promover nuevas iniciativas que garanticen los derechos humanos de los migrantes, recordando que somos un país donde la migración es parte de nuestro día a día y que puede enriquecernos como nación. De manera interna es importante la inclusión de la gran población indígena. Recordemos que la migración también es interna y ellos forman parte de nuestra nación y de su gran riqueza cultural. Realizar esta investigación ha sido sumamente interesante. Y aunque no ha sido fácil, es muy importante comprender la forma en cómo este tipo de investigación ayuda a comprender de una mejor manera los problemas sociales que vive nuestro país y, por qué no, nuestro mundo.
brinda una perspectiva mucho más amplia y nos da la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista que enriquecen el nuestro e incluso a veces nos llevan a ver nuestros errores al juzgar algunas acciones o acontecimientos y nos permiten tomar medidas mucho más razonadas en beneficio de todos.